La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno, un programa de UXIN, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakeyurak y Guamaitlán. Encuentros con Daniel Gagliardo en Europa, año 2023, en profundización de las leyes espirituales y la vida cósmica. Irmãos europeus, em maio voltaremos para a Europa. Voltaremos e juntos poder aprofundar, pesquisar os novos conhecimentos destes tempos de transição, mergulhando com nossas consciências, mergulhando as revelações internas, as revelações que o fogo cósmico coloca para os seres abertos e receptivos, em assistência do plano evolutivo. Reciban, irmãos, nosso profundo abraço em luz e gratidão. La transición planetaria se acelera, orientada hacia la trascendencia de la ley de karma y el advenimiento de la ley evolutiva superior o ley de ciclos. Las señales inequívocas de autodestrucción por parte de la humanidad que conformamos son percibidas por quienes viven el despertar espiritual y transitan la vocación interior en acercamiento a su propio cosmos interno. En estos encuentros con Daniel Gagliardo y en base a las consultas aportadas por el público asistente, se busca profundizar la actual situación universal planetaria, así como también ampliar las orientaciones que facilitasen la conexión del ser con su propia fuente espiritual y cósmica. En estos encuentros se suelen tratar diversos temas como la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, operación rescate, evacuación, transmigración y destino de los seres de superficie, la cosmosofía aplicada, ser prácticos espirituales, diferencias profundas entre ego y personalidad, herramientas del plan evolutivo, trascendencia de la ley de karma,
a la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior. El secreto de nuestra planificación interna, percibir cuál es nuestra misión. Alimentación evolutiva como reflejo de nuestra aspiración a lo superior. ¿Qué es la energía? Su triple condición y los riesgos que implica su manipulación, junto con otra cantidad profusa de temas inherentes a la instrucción espiritual del ser. Gagliardo comienza la gira por Portugal, en las ciudades de Porto, Chaves, Lisboa y Caxias, del 5 al 13 de mayo, y el contacto es más 351-962-872-581. Pasa luego a Bulgaria, en Sofía, el 17 de mayo, y continuando para un encuentro de 4 días en Miskovici, Montaña Helena, del 20 al 24 de mayo. En esta oportunidad se va a ofrecer alimentación evolutiva en base a donaciones. Contactos 359-888-277-328 y 359-889-418-545. La entrada y participación es gratuita. Convoca UCSIM, Centro de Servicio Planetario. La energía ofrecida a vosotros os revela que existen caminos de liberación, inclusive en las circunstancias más críticas que las leyes materiales puedan sostener. Si sintonizáis los impulsos de liberación que os corresponden, podéis encaminaros a una síntesis, cuando en aceptación de las posibilidades genuinas que cada coyuntura ofrece, abréis a consumar los requerimientos de la luz, eleváis el patrón de este universo tierra. Si con lucidez podéis penetrar el sentido de aquello que aún busca aprisionaros y lo ofrecéis a los fuegos para su quema, descifraréis que al consumarse una real liberación, la energía irradiada estimula respuestas de ese mismo tenor. El vehículo por el cual aquella posibilidad de ofrecimiento a los fuegos puede consumarse no es otra cosa que el grial representado por vuestra vida y conciencia. El único altar donde la ley aceptará aquello que ofrecéis estará representado por la donación íntegra de vuestra constitución. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UCSIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario.
¿A qué se debe o por qué es que nos cuesta tanto atravesar lo que llamamos pruebas? A veces siento la tentación de bajar los brazos, pregunta un estudiante. Gagliardo responde: no hay prueba que pueda con nosotros. Debemos tener mucha claridad respecto a esta información. No hay una sola que pueda con este aspecto de nosotros que señalamos, el aspecto externo, teniendo el potencial interior a disposición para emprender el trabajo en ellas. Las pruebas son presentadas a la conciencia externa, al ego, siendo que el potencial con que las asumimos, sostenidos en alineación, es interior. Una capacidad que nada tiene que ver con el potencial externo con que asumimos la coyuntura. Aquel cuyo ego deje de identificarse con la ilusión del mundo material, dispondrá del potencial interno para asumir aquel aspecto de la realidad que se le presenta bajo el formato de prueba. Entonces vamos al tema central del día de hoy: miedos y obediencia, oración e instrucción profunda. Y este primer bloque lo titulamos miedos, obediencia, espontaneidad, reflexión. Una persona pregunta: ¿los miedos son ilusión? Escuchamos a Gagliardo. Hay algo que es ilusorio, incluso miedos que uno puede decir, pero esto es concreto, es puntual y te puede matar. Sí, claro, pero no deja de ser ilusorio. Porque lo que uno imagina es lo ilusorio. Porque hay un aspecto radical y verdadero de lo que está ocurriendo que sabe la energía y la vida interna qué papel ocupa y cuál puede ser el impacto o el alcance en nuestra vida. Pero lo que es ilusorio principalmente es lo que nosotros suponemos o imaginamos de esa cuestión. Eso es realmente lo ilusorio, sea miedo o no sea miedo. Por eso, nuevamente, recordemos aquello que la jerarquía dice, que uno de los peores males que existen es creer saber lo que necesitamos o creer saber lo que está pasando. El miedo de desconexión interna no sería nada raro que una persona que vaya aceptando cada vez más profundamente lo que la vida coloca, vaya perdiendo los miedos, porque aceptar lo que la vida coloca es conexión interna, y si los miedos son desconexión interna, una y otra cosa están relacionadas, una al decrecer y la otra al incrementarse. Esa relación no puede separarse, no puede disolverse. Si estoy aceptando lo que la vida coloca, estoy entendiendo un sentido de lo que la vida coloca que antes no era el sentido que tenía. Y eso empieza a ocurrir precisamente cuando hay un acercamiento interno, que puede no ser consciente. Tal vez no esté en una búsqueda consciente de su interior, pero de facto debe estar ocurriendo, porque si él va aceptando lo que la vida coloca, la reducción de distancias con la fuente que coloca las cosas tiene que estar funcionando de alguna manera. Es que por ahí se empieza. En toda situación, si uno no acepta lo que la vida coloca, a partir de la no aceptación no hay forma de darle el tratamiento adecuado. El primer paso, ¿cuál es? Aceptar lo que la vida coloca. A partir de ahí se produce una modificación en el tratamiento de lo que la vida coloque. Una gran modificación, porque ya el hecho de aceptarlo es una gran modificación. Entonces nos disponemos a ver las cosas de otro modo. A veces son especulaciones no conscientes y a veces son especulaciones conscientes. ¿Cómo es dejar de ser? ¿Cómo es? ¿Alguien recuerda cómo es dejar de ser? O sea, de repente estar siendo y no poder ser más. Es difícil de entender y de explicar eso,
Pero precisamente los miedos representan lo que en segundo plano está siempre presente en los seres con desconexión interna, es que temen dejar de ser, de disolverse, de morir, de desaparecer. Entonces ese es el problema. El ser que se va acercando internamente no se plantea ni se preocupa por dejar de ser eso que es, por dejar de ser lo que fuera y simplemente disolverse en el todo. No se preocupa, porque de algún modo hay algo que tiene resuelto en relación a eso. Aunque no sea totalmente consciente, él sabe de algún modo de su inmortalidad, de que es imperecedero, que él tiene una esencia, una conciencia, una vida interna que no pueden disolverse, no pueden ser muertas. Entonces, a medida que el ser va reduciendo las distancias con su interno, se identifica más con su identidad espiritual y su inmortalidad que con lo que puede pasar con aquella identidad transitoria que se edifica en cada encarnación y que en definitiva, ¿qué es? Es solamente un traje que te dan para andar un rato y después lo tenés que devolver. Cuando estás muy identificado con la materia, no podés entender que vos no sos ese traje. Si ese traje le pasa algo, te está pasando a vos. Y ese es el problema del miedo. Cuando un ser desobedece internamente por complicidad con la fuerza de la materia. Entonces no sería nada raro que el miedo se active fuertemente porque la materia no ofrece genuinas probabilidades, ni respaldo, ni sensación certera y elevada de actualización, de alimentar nuestra conciencia. Al contrario, cuando es la materia la que encuentra nuestra complicidad, nosotros le tributamos desequilibrio. Del mismo modo que tributamos equilibrio cuando vamos acercándonos a la vida interna en sintonía, cuando estamos tan identificados y cómplices de la materia, le tributamos a esa situación desequilibrio y desarmonía. Es lo que ponemos de nuestra parte. Y eso es lo que trae el miedo. La obediencia interna es alimento, porque nada nos puede dar el alimento que nos da la obediencia interna. El estímulo interno es un alimento que está colgado acá. Cuando obedeces, saltaste, lo mordiste y te lo comiste. ¿Entiende? Porque el estímulo interno no siempre es obedecido. Hay un protocolo. Entonces, la vida interna te da alimento, te lo pone a disposición, no te lo mastica por vos. Cuando vos obedeces, estás realmente ingiriendo ese alimento. Estás completando lo que tenés que hacer con ese alimento que llega a través de la vida intuitiva. Entonces, sí, estamos todos apuntando al blanco, está bien. Ahora lo tenemos que hacer, ahora lo tenemos que practicar. Con la ley se cumple cuando internamente te están estimulando del modo adecuado para que tus acciones de respuesta, tu pensamiento de respuesta y tu sentimiento de respuesta sean eso, cumplir con la ley. Porque estamos buscando disfrazar todo, estamos buscando nuestra conveniencia. Entonces, del mismo modo que algunos, esto también lo dijimos varias veces, ¿no? Que algunos creen que son espontáneos porque escupen todo lo que emocionalmente se les pasa por el centro psíquico, ¿no? Quiere decir, son incontinentes absolutos y creen que son espontáneos, transparentes, y eso no es espontaneidad, no es transparencia. Es incontinencia, esa gente que se jacta, yo digo todo lo que pienso, lo que se me pasa, yo te lo digo porque yo soy así, soy sincero. Una de las cosas que fortalece la espontaneidad es la capacidad de dejarse llevar internamente a la reflexión. Cuando uno aprende a estar disponible para la conciencia interna, que es la fuente que alimenta la reflexión, porque lo otro, también lo dijimos varias veces, esto de las reflexiones que uno cree que son reflexiones y que en realidad es la conciencia psíquica rumiando. La verdadera reflexión está alimentada por el alma. El alma estimula a la personalidad, la estimula y la personalidad abierta al estímulo va acompañando una serie sucesoria de corrientes internas, de pequeños estímulos internos o de medianos o de mayores, que van haciendo que mientras los estímulos internos van llegando, la personalidad aprenda a revestir con la sustancia que corresponda esos estímulos y va estando frente a un, podríamos llamar, mensaje
o un soliloquio que el alma le coloca, que va presente, que emerge, ¿no? Esa cosa que el ser va escuchando y no sabe de dónde sale eso que escucha, pero si no lo interfiere, lo enriquece, lo alimenta, y esa es la verdadera reflexión. Ese acto de reflexión guiado por el alma es un gran entrenamiento para la espontaneidad. Es un gran entrenamiento para la espontaneidad, porque el ser aprende a dejarse llevar cuando la corriente interna de vida va imponiendo ciertas cosas, aprende a dejarse llevar, aprende a responder con la atención y la disponibilidad, una predisposición particular. Entonces ahí la espontaneidad va siendo del mismo modo que se deja llevar en un ejercicio reflexivo, de revelación, de matices, de ópticas, aprende a responder con flexibilidad, sin un delay tan enorme, a lo que internamente se le va mostrando que tiene que ser hecho. El mismo mensaje, la misma revelación que va recibiendo, también le está revelando los márgenes que tiene para hacerlo visible, para exteriorizarlo. Entonces aprende a reconocer el marco del estímulo con todas sus características. Y si esa característica es el estímulo llegando y el estímulo revelando que tiene que ser manifestado en el momento, aprende a fluir en ese mecanismo y va siendo espontáneo, va siendo sincero, pero una sinceridad que tiene que ver con una sincronicidad interna y no con este sincericidio que hacen tantas personas por no poder controlar, claro, el potro salvaje de la personalidad. La reflexión es un matiz de estudiar. Es un estudio conducido por el alma hacia la conciencia de la personalidad y del ego. Cuando el alma no se encuentra receptivo, nos va estimulando, nos va conduciendo en ese proceso de reflexión. Y eso es un estudio. Por eso el ser tiene que estar abierto a ver qué le está ofreciendo el alma en el marco de la reflexión. Ahora, si él quiere meter cuchara y hacer aportes, más vale que tira todo a la basura, porque ¿qué le puede aportar el ego al alma? ¿Qué le puede aportar la personalidad al alma? Cuando un ser está siendo conducido en el marco de un proceso reflexivo, tiene que tener la humildad de no intentar aportar nada. Quiere decir, no sumar pensamientos a lo que el alma está generando y cómo está dando tratamiento a la sustancia mental y a la sustancia emocional. Tiene que ser realmente un testigo. Tiene que dar testimonio con su atención incondicional sin intentar cambiar nada. Entonces el alma lo va conduciendo en el marco de esa reflexión a un estudio de lo que el alma en ese momento considere que tiene que ser profundizado y estudiado. Entonces el ser sale de una reflexión realmente enriquecido, profundamente enriquecido. Ahora cuando alguien dice, no, lo voy a reflexionar, ahí tenés el ego diciendo, bueno, para un poco y yo voy a ver cómo es la cosa. Puede pensar, lo voy a poner a disposición de la vida interna, a ver qué pasa. Eso sí es válido. Pero si la persona puede determinar, aquel que diga, voy a reflexionar sobre eso y en realidad lo que está diciendo es, voy y lo dejo abierto el tema, a ver qué puedo recibir de aporte, porque internamente en este momento no tengo ninguna señal. Es que en realidad lo que se entiende por reflexión es un mecanismo elevado bajo ley de karma. Bajo ley evolutiva superior ya no está ese proceso dado porque los estímulos que el alma, como representante de todos los núcleos internos, está ofreciendo a la personalidad, no van a generar ni duda, ni la persona va a decir, y bueno, ¿cómo hago? O sí, a ver, nada de eso existe. Entonces el carácter reflexivo es una de las herramientas que encuentra el alma cuando ve cierto tipo de predisposición en la personalidad y el ego o cierto tipo de limitación y considera que es el momento de estimularlo a través de un proceso de estudio reflexivo para que esa limitación pueda ir superándose gradualmente. Pero bajo ley evolutiva superior no ocurre eso. Aquel que pueda confirmarse como partícula interna no va a tener problemas, ningún problema. Esto no quiere decir que no deberá asumir pruebas. Significa
que no tendrá inconvenientes o problemas en cuanto a encontrar a disposición el potencial para sobrellevar las pruebas. Necesariamente habrá cruzado el portal de la humildad, aquel que haciéndose de estas palabras, tomándose de estas palabras, las enarbolase en su conciencia con soberbia, ese habrá de estar perdido en tanto y cuanto no cambie su propio norte, no siendo extraño que transite de modo extremo la experiencia del sufrimiento. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos Annika Schnock interpretando su obra, La calma que precederá la tempestad. Si sois como las hojas que el viento arrastra, podréis llegar a donde se os necesita sin mayores demoras. Si sois como la lluvia, que no pregunta en quién y por qué mitigará la sed, reflejaréis la ley. Si al igual que el sol os donáis para que su obra emerja, aflorando lo divino y sagrado que en todo subyace, habréis trascendido la mera creencia, tornándoos uno en su verdad. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía.
miedos y obediencia, oración, instrucción profunda. Este segundo bloque está titulado La oración es instrucción, experiencia supramental. Escuchamos el audio de Daniel Gagliardo. La oración es instrucción y, como no podría ser de otro modo, un grado especial de preparación de la conciencia. Instrucción porque es la oración determinada por la vida interna según encuentre la receptividad y la estabilidad adecuadas en el ser que va a ser llevado al estado de oración. Es diferente cuando hablamos de un rezo, de un mantra. Hay distintos niveles de rezo, de mantra. Hay distintos niveles de exteriorizar lo que podríamos llamar un aspecto devocional, de algún modo. Pero no hay posibilidad de oración en nivel básico y oración muy elevada, porque es una experiencia interior. Si bien un mantra o un rezo puede convertirse en una experiencia interna, podría no convertirse, porque uno puede rezar como un loro o mantrar como un loro, o estar aparentemente rezando, mantrando y la cabeza la tiene puesta vaya a saber dónde. Simplemente está cumpliendo con un protocolo, de un modo que puede ser cumplido muy egoístamente. Pero la oración no tiene ese tipo de componentes graduales o de posibilidades graduales. Cuando el ser entra en oración, entra en oración. ¿Con qué aspectos y qué intensidad de la vida interna va a ser acompañado en ese ser llevado a la oración? Nadie lo sabe, eso lo sabe el interno, que es el que le ofrece internamente en oración al ego y a la personalidad. Les está ofreciendo una experiencia en la cual ellos no pueden dirimir nada, no pueden determinar nada. Lo único que puede determinar un ser como preámbulo de la oración es silencio, quietud. Y profundizar el silencio y la quietud, entrega, silencio, quietud, incondicionabilidad. Eso es lo único que puede poner un ser. Entonces, la oración puede no llegar nunca en la vida de un ser, por más que esté en búsqueda interna. Porque por algún motivo, en esa encarnación, el ser interno no puede encontrar el momento o la condición adecuada para llevar al ego a la oración. Podría ser que el ego necesite varias encarnaciones con receptividad interna para intentar silenciarse y aquietarse y en algún momento a lo largo de esa serie de encarnaciones llegar a un grado suficiente de estabilidad, de silencio y de quietud que a ojos de la vida interna sean las condiciones adecuadas para una experiencia orante que podría durar un segundo tal vez. Un segundo de oración, quiere decir un segundo de genuina oración, fuera de las leyes de espacio-tiempo, puede cambiar la conciencia de un ser para todo el resto de la encarnación y para lo que sigue en otras encarnaciones. Con unos segundos de oración, y estamos hablando segundos para que entienda la personalidad y el ego del que hablamos, porque puede ser un flash, un parpadeo, porque la oración permite la proyección guiada internamente por jerarquías, por la propia conciencia interna, la proyección y el desplazamiento del ser que convencionalmente está polarizado en las leyes tridimensionales y kármicas, la proyección de la conciencia, el desplazamiento a una dimensión interior que no es su punto convencional evolutivo. Quiere decir, está siendo llevado a vivir algo que convencionalmente no está a su disposición, ni puede elegir hacerlo, ni puede planear hacerlo, ni nada que se le parezca. Porque la oración es una experiencia tan, pero tan interna, que se puede decir que el ser, en búsqueda de silencio y de quietud, es arrebatado hacia un aspecto de la vida interna, es permitido, es asistido, es controlado, es cuidado preciosamente para que el impacto de un desplazamiento dimensional de esa naturaleza no lo hiera profundamente, porque es otra energía, no está acostumbrado a esas energías. No son las leyes externas, no es la ley de karma. La oración es un acontecimiento que está fuera de la ley de karma. Puede ocurrir bajo ley de karma, de hecho es así, pero las leyes con las cuales uno va a hacer la experiencia son supracármicas, son leyes internas, supramentales.
Entonces, el ser, lo único que puede hacer es profundizar silencio y quietud, incondicionabilidad. Y nada más, estar así, disponible, incondicionalmente disponible, así. Y después puede ocurrir o no la oración. Por eso cuando la gente dice, sí, le estoy orando a la Virgencita, le estoy orando a Dios, no sabe de lo que están hablando. ¿Por qué dicen que están orando? No es orar. Lo que se dice oración, desde el punto de vista interno, es simplemente una experiencia que no necesita ni de palabras, ni de pensamientos, ni de sentimientos, ni de acciones. O sea, la conciencia interna te arrebata, por decirlo así, y te lleva a un estado vibratorio, a vivir una experiencia energética y vibratoria que vos jamás vas a vivir en la materia. Por eso nadie puede forzar la oración, del mismo modo que no podés forzar el silencio y la quietud. Vos podés intentar poner a disposición y en marcha mecanismos que favorezcan el silencio y la quietud. Básicamente, si no hay vocación interna y tus cuerpos no aspiran a la vida superior, nunca vas a conocer en profundidad el silencio y la quietud. Sí vas a estar trabajando en algún escalón de esa aproximación, que para el ego y la personalidad, cuando están tan acostumbrados al barullo, al desequilibrio, a la falta de quietud y de silencio, esos pequeños avances significan mucho porque le están mostrando que cuando se predispone el ser, va alcanzando parámetros que antes no alcanzaba, no sintonizaba, no podía percibir. Pero la oración está más allá de eso. Entonces, ¿quién es que nos conduce en la oración? ¿Quién es nuestro guía? El interno. Y nos hace vivir en esos momentos algo que no se puede escribir con palabras, es indescriptible. Cuando la conciencia está haciendo esas experiencias orantes, las está haciendo fuera del marco de las leyes mentales, emocionales y etérico-físicas. Entonces no las puede describir. No hay forma, no hay palabras, porque las palabras, la gramática y todo lo que se puede hacer con las vocales y las consonantes, tiene que ver con las leyes psicofísicas. Son aspectos de la vida interna, la oración. Todo lo que es supramental ya es imposible de describir para nosotros. La experiencia orante la conduce en primera instancia el alma. Todo lo que se pueda vivir con niveles de intensidad, elevación y profundidad por encima del alma son condiciones orantes que tienen cierta particularidad. Pero en realidad es el alma la que opera directamente. Y cuando el alma conduce esa experiencia orante, hay niveles de intensidad que pueden venir de la mónada o de jerarquías a través de la mónada que pueden hacer de esa experiencia algo totalmente diferente. Pero con que el ser esté conducido por el alma y esté en ese momento en la dimensión anímica viviendo esa experiencia es más que suficiente, mucho más que suficiente. Inicialmente hacia el ego y la personalidad va a sintonizar el proceso. Es asistido por leyes la personalidad supramentales que hacen que pueda sintonizar el proceso. Como hay una unión profunda entre ego y personalidad, el ego va transmitiendo la personalidad. Y la esencia, la contraparte más sutil de la personalidad, suele estar polarizada en ese proceso donde el ego es llevado a entrar en contacto con esas leyes que son supramentales. En el plano onírico puede existir cualquier probabilidad, al igual que en la vigilia. Si un ser es llevado a la oración cuando está durmiendo, por algún motivo la energía considera que es la mejor manera, o lo considera adecuado de ese modo. En cuanto a vivirlo conscientemente, a lo que hacemos referencia es tener conciencia de que hemos tenido ese proceso, no de estar lúcidos y conscientes en ese nivel. ¿Por qué? Porque los funcionamientos mentales, emocionales y etérico-físicos quedan fuera del rango de experiencia cuando vos estás en el universo supramental polarizado. Entonces, vos podés volverte a un estado de oración y tener conciencia de que te pasó eso. O podés no tener nunca conciencia de eso. La mayor parte de las personas que ha tenido experiencias orantes no recuerda esas experiencias. Porque, de algún modo, tiene que haber un grado de receptividad y de sutilización muy particular en la conciencia psíquica para que energías que convencionalmente no son compatibles porque el ser no se encargó de tender un puente con su vida interna, puedan ser recordadas fácilmente. Entonces, la oración
es una experiencia interna. Pero para que se torne consciente, queremos decir, para que el ser después de que vuelve esa experiencia orante, pueda tener conciencia de que vivió esa experiencia. No estamos hablando de detalles porque no hay detalles. Los detalles son aspectos de la relación y el movimiento de las fuerzas psíquicas en el mundo. ¿Cuándo hay un detalle? Cuando nosotros interactuamos con los detalles de la realidad. El mundo interno no tiene detalles. No tiene calles, no tiene árboles. O sea, ¿cómo construimos detalladamente una experiencia en términos internos? Es algo indescriptible. Ahora, el ser, insistimos, puede volver a una experiencia orante y recibir la información, quiere decir, quedar autorizado para recibir la información, la revelación de que pasó algo en particular, o puede ser que nunca lo recuerde. Pero eso no le resta valor, porque a la parte no consciente, o sea, a la parte semiconsciente o inconsciente, eso le significa una experiencia enorme. Y cuando en algún momento fuera necesario, sale del semiconsciente o del inconsciente y pasa al consciente. Bajo las leyes internas, un ser puede tener un tipo de cognición que no sea racional, pero que le represente, simbolice para su conciencia un grado de actividad interior, una experiencia interna, aunque no sepa de detalles, porque no los hay. Cuando el ego es llevado a una experiencia de instrucción, como lo es la oración, quedan obviados una cantidad de mecanismos que cuando el ego está acá polarizado, recibiendo instrucción interna, obviamente esos mecanismos, esos detalles de la instrucción, quedan en su conciencia grabados. A ver, leyó un libro, escuchó una charla, tuvo un estímulo que fue revestido por un mecanismo psíquico, la sustancia mental revistió el estímulo y se transformó en una idea, en un pensamiento. Todo eso cuando la instrucción está volcada sobre el plano kármico y tridimensional, donde la conciencia funciona. Pero cuando la instrucción operó en un nivel supramental, la experiencia no queda grabada con palabras, con sentimientos, con nada de eso, precisamente porque al llevarte, al arrebatarte y llevarte a la vida interna, como decíamos antes, totalmente cuidados, custodiados, porque son leyes con las cuales no opera la conciencia convencionalmente, todo queda a nivel subjetivo, vibratorio, energético. Y después, a medida que el ser lo va necesitando, los mecanismos de las leyes psíquicas, gobernados kármicamente e influenciados por la ley interna, lo traducen en pensamientos, en sentimientos o en símbolos. Claro, por eso decimos que es instrucción, porque la instrucción lo único que tiene como cometido es transformarnos. Ahora, el trabajo de transformación lo tiene que hacer el que recibe la instrucción. La instrucción por sí misma no te transforma, pero te amplía el margen de posibilidades. Un ser recibe instrucción, a partir de él tiene ampliado el margen de posibilidades para ver qué hace con esa instrucción. No importa dónde la tomó, dónde la recabó, de qué manera. La instrucción en sí misma es un grado de sabiduría que está programado internamente a la medida de lo que somos. Las condiciones ofrecidas a un nivel de conciencia para cada ciclo y las etapas que lo constituyen son fases irrepetibles de evolución dentro de un campo de energías previsto y sostenido por la jerarquía. Vuestra relación con nosotros no es estática, expresa modificaciones de alto dinamismo. De continuo, adaptamos las frecuencias del campo de energía donde, sin percibirlo vosotros, aquello que compone vuestra realidad recibe la contención necesitada. Nuestro hermano Wionak en guitarra va a interpretar su obra Dejando atrás.
Aquel que se confirme materialistamente como elemento formal y parte externa de la vida, no podrá dar tratamiento correcto a las pruebas que vendrán a su encuentro. Pero aquel que estando presente en el lado externo de la vida, se confirme como esencia interior, vivenciando su pertenencia al lado interno de la misma, esclarecido respecto a aquello que está transitando en las dimensiones materiales, asumiéndolo como un aprendizaje, ese transpone portales, atrayendo la afluencia de su potencial interno. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Tercero y último de los bloques del programa de hoy, titulado Experiencia orante, una experiencia bajo otra ley. Gagliardo continúa hablando y dice: estamos en una época de milagros. Escuchamos el audio de Daniel Gagliardo. Por eso decimos que estamos en una época de milagros, porque si no es un milagro que una cantidad de seres en este planeta, que hoy no pueden saber cuál es su pie izquierdo y cuál su pie derecho para dar un paso, muchos de ellos tengan la posibilidad de estar presentes en el retorno de los seres que fueron evacuados en su vuelta a la superficie terrestre, es un milagro. Es un milagro porque no se llegó con márgenes amplios, se llegó de algún modo, como vos decís, con una miseria enorme, con una pobreza espiritual enorme, que en los niveles internos no existe la pobreza espiritual. Cada conciencia espiritual es estrictamente lo que es, porque no puede ser otra cosa. La mónada del alma no están nunca desactualizadas, pero nosotros sí, que marcadamente estamos renunciando continuamente a la actualización y nos sostenemos como seres desactualizados. Así que es un milagro, efectivamente, que pase eso. Está regida por otra ley, porque no podés vivir la oración en el marco convencional donde vivís la inspiración interna, el contacto interno, una revelación consciente. La oración no puede acontecer acá. Por eso se dice que el ego es arrebatado y llevado, preservados, es trasladado a otro estado de conciencia que no es el tridimensional. Vos acá podés sentarte y recibir un estímulo interno. Eso no es orar. Por eso dijimos que la oración es un modo específico de instrucción, que se da en este caso fuera del marco convencional donde el ego y la personalidad reciben la instrucción. ¿Dónde es ese marco? Esta vida kármica tridimensional,
Si vos hiciste lo que corresponde en esta vida kármica y tridimensional, podés vivir la receptividad, la revelación, la conducción interna, ensayar la obediencia. Cuando vos estás en oración, no te van a pedir que te alinees para recibir un estímulo interno, ni te van a pedir obediencia cuando estás en el estado orante, porque eso lo tenés que ensayar acá, donde las leyes facilitan que desobedezcas o obedezcas. Es otra ley. La conciencia, tu conciencia va a trabajar con las sustancias del mundo tridimensional y kármico, y eventualmente vas a ser llevada a tener una experiencia trascendiendo esas sustancias, porque cuando vos vas al estado de oración, no te llevas sustancia ninguna, ni te va a revestir sustancia ninguna. Vas a entrar en contacto con algo que es propio de tu conciencia interna, la posibilidad, por leyes empáticas, de recibir un tipo de experiencia que no tiene nada que ver con el movimiento de la sustancia mental, con el movimiento de la sustancia emocional y mucho menos de la etérico-concreta. ¿Qué es una ley? Una sustancia puede estar presente o no en distintos grados y en distintas leyes. Son otras leyes, quiere decir, la energía se muestra o contacta a la personalidad, al ego, de un modo diferente, con leyes supramentales. La sustancia como la conocemos, con la cual ensayamos, nos revestimos, son sustancias que responden a leyes kármicas psicofísicas. Porque para que te revistas con sustancia causal tenés que ser un alma, no un ego que está siendo llevado a un marco de una ley interna que lo pone en una cápsula vibratoria que le permite tener una experiencia conducida en el nivel causal sin poder ser, por naturaleza evolutiva, una partícula en el nivel causal. Vos sos una partícula evolutivamente en el mundo del ego y la personalidad, en las leyes tridimensionales y kármicas. Estás siendo llevado a un plano vibratorio donde se te brindan características de asistencia para que no te impacten aspectos de la ley interna que convencionalmente no son los que vos vivís al actuar en la materia, quiere decir, bajo leyes psicofísicas y kármicas. Entonces, sos llevado a un marco vibratorio, sos contenido en un contexto vibratorio donde no se te puede explicar qué te pasó porque no tenés nada que recibir como explicación, porque es el contacto puro con aspectos vibratorios energéticos de una ley que es supramental y esa es la instrucción que tenés que recibir. Estrictamente el contacto y la oportunidad de ser tocada por esas energías y vibraciones. Nada más. Es otra ley, una experiencia bajo otra ley. Claro, pero eso no quiere decir que a vos te van a sacar de acá, como decíamos, y te van a revestir de otra sustancia. No, porque ¿de qué sustancia te van a revestir? En ese nivel, lo que está disponible para la conciencia del individuo es la sustancia causal, lo que se dice la sustancia que conforma el cuerpo causal, la sustancia que reviste la conciencia anímica. Como vos sos un ego que te están llevando excepcionalmente a una experiencia de receptividad vibratoria energética en el nivel causal, no te van a revestir con materia causal. ¿Qué haces con esa materia causal? Con esa sustancia causal. Nada, porque no sabes ni cómo manejarla. El alma sabe qué hacer con esa sustancia. La conciencia del ego es llevada a través de leyes específicas que hacen que se desplace hacia el campo energético del alma. Por eso decimos, acá no es donde vivimos la experiencia de la oración. En esos niveles no hay espacio y tiempo. Tiene que estar en un estado de aquietamiento que le permita a la conciencia interna administrar el proceso. Si hay inquietud y hay falta de silencio, es imposible, porque sería como chocar con una pared dimensional, que la vida interna intente llevar algo que esté inquieto y con falta de silencio hacia una experiencia orante. ¿Para qué lo va a llevar? Sería un choque de energías nada más. Es una instrucción más profunda porque está dada en un nivel más profundo. Es así. Las pruebas, como las entendemos, no generan impacto en nuestro campo interno de conciencia. Ellas están diseñadas y constituidas para la contraparte externa del ser. Son para el ego encarnado en los niveles de la personalidad. Quienes se confirmen como partículas externas podrán llegar a ser superados por las pruebas. Sin embargo, quienes en genuina vivencia
se confirmen como extensión de energías interiores, podrán transitar, en la medida que sostuviesen patrones de armonía y equilibrio, el impredecible terreno de las pruebas. Nadie que, desapegado de ilusiones y en la fe, se confirmase como extensión de energías internas, será doblegado. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Adelantamos el título del próximo programa. El cosmos instruye. Vamos a la reflexión del día de hoy. El patrón vibratorio de la esencia, definido como silencio, pasará gradualmente a revelarse a su ser como fundamental herramienta de la energía de instrucción. Nos vamos, hermanos, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno
hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.